conté anteriormente de la parte histórica, ¿no? Esto, la vivienda prefabricada surge como una necesidad de darle solución a numerosas carencias de vivienda en todas partes del mundo. En Europa, posterior a la guerra, y en nuestro país también como necesidad de desarrollo de las ciudades que les comentaba anteriormente. Bueno, la falta de vivienda en nuestro país es caótica, es un problema que merece ser atendido en forma urgente. Nosotros día a día, con este nivel de pobreza que tenemos, cada vez se hace más necesario tener un plan de acción que atienda estas necesidades que son complejas, en lo estructural, en lo social, en lo económico, darle una solución importante a todo este problema que cada día se va agudizando, lejos de irse solucionando, lo que pasa es que se va agudizando. Eh, la vivienda en sí misma no solamente hace a solucionar un problema de hábitat, sino que también mejora las condiciones de calidad de vida de la población en cuanto a salud, educación y demás. Difícilmente alguien que viva en estas condiciones puede estar pensando en su salud, puede estar pensando en su futuro, en su educación, cuando carece de todo nivel de hábitat en condiciones casi infrahumanas. Entonces, la vivienda social es una acción que tiene que venir acompañada de políticas destinadas a la vivienda. Nuestro país ha trabajado durante muchos años en políticas hacia la vivienda, hacia solucionar estos problemas, y lamentablemente de los 90 en adelante esto se ha dejado un poco de lado, lo que le decía recién yo, de que hay programas para lo que es vivienda, ejecución de vivienda individual y ampliaciones de vivienda existente, pero están muy lejanas de solucionar problemas reales, problemas poblacionales, eh, que tienen todo un trasfondo que no tiene que ver solamente tampoco con la vivienda, sino con el lugar de emplazamiento. Todo lo que está pasando a nivel de vivienda es grave y los afecta a todos de una u otra manera. Entonces, en cuanto antes se pueda dar solución a estas problemáticas, antes vamos a salir de todos esos problemas que tenemos. ¿Cuál es el objetivo que tiene la vivienda de interés social o la vivienda social? Los objetivos principales son básicamente los que tenemos ahí, que estamos visualizando en pantalla: cubrir rápidamente una gran demanda, que el costo sea mínimo, a un costo mínimo, satisfacer las condiciones de habilitabilidad a largo plazo, es decir, no darle otra vivienda que sea tan precaria como la anterior o como esas imágenes que estábamos viendo, sino que realmente podamos darle una solución definitiva. ¿Por qué digo esto? Ha habido muchos emprendimientos, incluso la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica hizo un trabajo en las villas miserias de viviendas de madera, pero también muy precarias. Era como una solución inmediata, antes que nada eso, que no está mal, pero no es una política de vivienda. La política de vivienda tiene que entender también la parte de infraestructura, no solamente la vivienda misma, es decir, darle todo el saneamiento necesario, agua, luz, cloacas, aprovechar bien las zonas y los recursos, que la relación entre las personas también sea una relación posible para la demanda de trabajo. Esto de las ciudades-pueblos que se hizo en Córdoba también fueron muy cuestionadas justamente por eso, porque estaban alejadas de los centros poblados y generalmente esa gente que habita ese tipo de viviendas tiene una relación directa
con los centros más urbanizados. ¿Por qué? Porque allí trabajan como albañil, como empleada doméstica, como enfermera, como un sinnúmero de oficios que hace que necesiten estar más cerca, no más alejados. Entonces, todo eso hay que irlo viendo en la vivienda social. Eh, y por supuesto que esto del sistema constructivo, que no es menor, que tiene que ser un sistema de fácil ejecución, de rápida ejecución, a su vez de poco mantenimiento, porque esta gente no tiene los recursos para tener un mantenimiento constante de la misma. Entonces, bueno, esos son, digamos, como los ejes principales que hay que trabajar en la vivienda social. El diagnóstico este es del año pasado, pero creo que después de este censo y después que pase todo esto y con las condiciones que viene a nivel global de la economía mundial, van a ser mucho más drásticas todavía. Nosotros tenemos una falta de 12,2 millones de viviendas. Ese es el déficit habitacional que tenemos en este momento, por lo menos en un informe que salió el año pasado, que ahí abajo tienen el link para que después puedan ir y ver la nota. Dentro de eso es directamente carencia, que no cuentan con una vivienda. Después tenemos lo que son viviendas que son deficitarias, es decir, que no cumplen las condiciones mínimas porque están llenas de humedad, porque son inhabitables, porque carecen de elementos de cerramiento, porque carecen de baños, de instalaciones, o las instalaciones son muy precarias. Dentro de eso, además tenemos, o sea, no, aparte del déficit de 12,2 millones, tenemos viviendas que eh, no cumplen, no están en condiciones de ser habitadas. Y, como les decía, y además tenemos las que están donde hay un alto índice de hacinamiento, es decir, que en una misma vivienda no vive una familia, sino viven dos o tres familias. Que lo cual también es otra problemática. O sea, si uno hace un censo, va a decir, esta gente tiene vivienda, pero no es real. En las condiciones que están compartiendo la vivienda no es lo óptimo. Entonces, como vemos, el problema es mucho más importante de lo que uno puede ver o visualizar a través de estos datos. Es mucho más complejo. Y lo que se busca con la vivienda social es darle alguna paliativo a todo esto. Eh, la solución de esto de vivienda masiva a un déficit habitacional tiene que ver con lo que nosotros tenemos que ofrecer dentro de lo que es la vivienda, y por eso está tan relacionado con la prefabricación, que es elementos de cerramiento con un montaje inmediato y a bajo costo. No podemos pensar en soluciones que necesiten la incorporación de grandes equipos o maquinarias, sino que lo tenemos que hacer de la forma más sencilla, y les diría hasta manual sería lo ideal para que puedan ejecutarse las mismas. Que la tecnología sea bien aplicable a un costo muy bajo, es decir, utilizar una tecnología que esté al alcance de cualquiera, para que puedan ser ejecutadas estas viviendas, que esa gestión sea en forma individual o comunitaria. Esto también es importante porque es una forma de involucrar a esas personas para que accedan a esa vivienda, que no es un tema menor. Esto ha sido trabajado en muchísimos lugares, viendo que el aporte hacía que cuidaran más sus viviendas y no que les regalaran una vivienda que a los pocos meses o años ya la vendían y se iban de nuevo a erradicar a villas. Entonces, bueno, eso también ha sido como un compromiso, el hecho de que sea comunitario, que puedan trabajar y acceder los mismos propietarios, hace como un compromiso en cuanto al cuidado de la misma. Además que genera fuentes de trabajo, porque esto hace que la gran cantidad de viviendas a construir también genere posibilidad de trabajo o
la incorporación al trabajo de gente que no lo ha tenido anteriormente o ha tenido otro tipo de actividad y se pueda introducir en el trabajo de la construcción como una primera etapa. Bueno, y también atender las terminaciones según los usos, la cultura, las costumbres y la economía. No es lo mismo realizar una vivienda para gente que está en la ciudad o que está próxima a la ciudad que para gente que vive en el campo, en zonas rurales o en otro tipo de poblado con otras culturas y con otra forma de vida que también son importantes atenderlas. O sea, no podemos llevar la misma casa a todos lados, porque eso no los daría resultado. Eso es lo que intenta hacer la vivienda social. Eso es, y se basa básicamente en estudios importantes a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel provincial, de cómo dar una solución a esta problemática. En los últimos años, como les decía, no se está llevando a cabo ningún programa en forma masiva para solucionar esto, pero creo que ante la situación que estamos viviendo, esto va a tener que ser más tarde o más temprano uno de los problemas a atender. Y son ustedes los que van a estar a cargo de la atención de esos problemas, porque son ustedes los futuros ingenieros. Entonces, algunos de todos los que están acá, que hoy por cierto son cada vez menos, somos muy poquitos los que están, apenas 35 alumnos, alguno de ustedes seguramente les va a tocar transitar por lo que es la vivienda social y es importante tenerlo en cuenta. Bien. Cuando uno analiza la vivienda social, al igual que cualquier vivienda y desarrollo de proyecto de vivienda, tiene que atender las actividades y los espacios. Las actividades, de acuerdo a los que van a vivir o van a hacer uso de esa vivienda, y en función de eso crear esos espacios lo más parecido a lo que están acostumbrados, a lo que es su hábitat diario, su forma de vivir, y a veces no diario, sino de hace muchísimos años. Entonces, a partir de todos estos estudios, que son muchos estudios que se ha hecho, sobre todo a partir de los 70, hubo mucha implementación de estos estudios, se crearon centros como el CEBE, donde se aplicó nuevas tecnologías aplicadas a la vivienda, pero también el desarrollo social, o sea que eran estudios complementarios, no eran en forma, muchas veces uno cree que la tecnología tiene que ir por separado con lo social, y ese es un error, siempre tiene que estar vinculado. Entonces, empieza a trabajarse en algunas cuestiones de vivienda social, atendiendo primero estos espacios, este proyecto, el desarrollo de estos proyectos y posteriormente su implementación y su aspecto técnico constructivo. Generalmente los primeros estudios que ustedes van a ver, que hay algunos que lo pueden ir a visitar cuando tengan algún tiempito, que tengan ganas de dar una vuelta por la ciudad, yo ya les voy a decir a dónde hay algunos de estos que se hicieron entre los años 70 y 80, son productos de algunas instituciones como el CEBE, que es el Centro Experimental de la Vivienda Económica, que está subvencionado en parte por la Universidad Nacional de Córdoba y en parte está subvencionado por la provincia, lo que era antiguamente el IPB y otras instituciones o reparticiones públicas que solventaban algunos emprendimientos de desarrollo. Bueno, a partir de esto se empezó a ver cómo se podía incorporar estas viviendas sociales dentro de un plan macro que era darle una solución de vivienda, a su vez la incorporación dentro de la cultura general para la época y con unas condiciones que pudieran adaptar esa vivienda en un futuro, igual que lo que hablamos recién de cómo sale el prototipo o la vivienda desde un inicio hasta lograr el desarrollo completo de la misma a través de los años.
Uno de estos es la vivienda semilla. La vivienda semilla era una célula inicial básica para 2 dormitorios, pensada en 2 dormitorios de 37 metros cuadrados, donde ¿qué era lo que se hacía? Esto se hacía la implementación, se los erradicaba de las villas miserias y se los llevaba a barrios poblados, barrios de clase media. O sea, contrario a lo que se hizo posteriormente entre los 2000 y 2005, que fue la ciudad de barrios, esto era incorporarlo dentro de barrios de clase media con este envolvente que ustedes ven acá, donde lo único que tenía fijo era la mesada de la cocina y el baño, un baño mínimo, o sea, con apenas los artefactos mínimos sanitarios. Fíjense en que al principio no tenía estos cerramientos para lo que es el dormitorio principal y el dormitorio secundario, simplemente era este módulo cuadrado. ¿Por qué eso? Porque lo sacaban de la famosa pieza, o sea, ellos, la gente está acostumbrada a vivir en un solo espacio donde ahí se hace todo, ahí se duerme, ahí se come, ahí se hacen las tareas del colegio, se ve televisión, eh, entonces sacarlo y llevarlo a esto de ya con divisiones, con distintas estancias, de dormitorio, de dormitorio principal, era como un choque. Entonces lo que se trataba era que ellos mismos con el tiempo empezaran a elaborar estas divisiones, que ellos mismos sintieran la necesidad al ver, al compararse con su vecino, que ellos también podían darle este diseño a esa cáscara o ese envolvente que se les ofrecía como primera medida. Además, esto era un programa que se llamaba Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio, que significaba que todos los fines de semana, en ese tiempo todo el mundo trabajaba, entonces se hacían los fines de semana, se hacían los paneles de cerramiento, tanto de techo como laterales, que posteriormente eran montados por ellos mismos. O sea, ellos fabricaban los paneles y ellos los montaban. Entonces, eso ya hacía un compromiso social con la vivienda que iban a adquirir. O sea, no era un regalo, no era venir, te doy una vivienda, entra a vivir, sino que ellos tenían que ir a trabajar y en función de la cantidad de horas que ellos facilitaban para el trabajo de la vivienda, era cómo iban accediendo a la misma. Bueno, esa vivienda también estaba pensada para que en otra etapa se pudiera ampliar a un tercer dormitorio y de esa manera llegar a esta vivienda con estas características como vemos acá, desde una superficie mínima también de 46 metros cuadrados, o sea, de 37 llevarla a 46 y esto se podía seguir ampliando en un cuarto dormitorio, incluso tenía un espacio adelante para la incorporación de alguna cochera, en el caso que tuviesen auto y demás. O sea, como ven, estaba pensado desde el inicio, desde una primera instancia, que es este tipo de vivienda, hasta el desarrollo completo de la misma. ¿En qué consistían? Como les decía, consistían en paneles de cerramiento. En el SEBE, nosotros todos los años con Claudia y con la gente que los ha acompañado en la cátedra, hemos ido de visita al SEBE. Ahora con el tema de la pandemia se los complicó, pero podemos ver, de todos modos tiene una página, el Centro Experimental de la Vivienda Económica, ustedes lo buscan, ahí van a ver los diferentes sistemas. ¿Qué han hecho ellos? Es un grupo de arquitectos que trabaja la problemática social y de hábitat en forma conjunta. A su vez, el aspecto tecnológico, de desarrollo tecnológico. O sea, van viendo esos tres componentes y en el previo que tiene el SEBE se van haciendo prototipos de las diferentes viviendas. Lo que estamos viendo ahí en la fotografía son esos paneles de cerramiento lateral. Estos están conformados por 2 placas, placas hechas con bovedilla, un refuerzo de hierro,
y cemento, se toman las juntas, se hacen en molde en el suelo, pero básicamente ni siquiera necesita molde, es simplemente colocar las bovedillas, ponerle los nervios, que son estos que ustedes ven ahí en vertical y en horizontal, que son una varillita de hierro en su momento del 6 o del 8, dependiendo de las características del terreno donde iban a ser emplazadas, y en el medio o se ponía una placa de poliestireno expandido o bien se dejaba una cámara de aire, de acuerdo a cómo iba a ser la ejecución de la misma. Y eso se hacía sobre un encadenado in situ, un pequeño encadenado, porque realmente estas placas no eran tan pesadas, no eran placas de hormigón macizo, entonces no necesitaban una base estructural muy resistente. Un simple cimiento era un poquito más reforzado que lo que sería un cimiento común, ciclópeo, con alguna armadura, porque también está el tema económico de cómo hacerlo al más bajo costo. Eh, y en este caso que estamos viendo ahí, ustedes ven que tiene toda una estructura de hierro que hace las veces de columnas y vigas que eran llenadas in situ. Hay otro que es completamente todo de este tipo de paneles, donde no están estos elementos estructurales metálicos. O sea, eso se iba. Ellos ahí tienen distintos prototipos, desde el básico, con distintos nombres, han trabajado con paneles de madera, han trabajado con paneles de madera con resinas para darle condiciones térmicas, acústicas, hidrófugas necesarias, o sea, ha trabajado con distintos materiales y siempre con el mismo concepto de vivienda. También lo que utilizaban era a modo de piso, un contrapiso simple de hormigón, lo que sería con una pequeña terminación a modo de carpeta, y posteriormente el cerramiento de techo lo hacían con chapa galvanizada. También esto tiene que ver con una cuestión, hoy tendríamos que hacer el análisis si es conveniente o no, se puede utilizar otro material, pero en su momento el tema de la chapa no era menor, porque eran los recursos que ellos tenían. Muchas veces cuando se los erradicaba de la villa, ellos se llevaban sus propias chapas, no querían, tenía tanto valor esas pocas chapas que tenían, que no las querían perder, no las querían dejar, aunque les estuviesen ofreciendo una casa nueva. Fíjense lo que es la psicología de la gente. Entonces también eso, para darle como un recurso para que puedan utilizar, muchas veces la estructura de cerramiento del techo tenía que ver por eso que eran de chapa y no de otro material que podrían ser estas mismas placas de bovedilla. La instalación es muy básica, como pudimos ver ahí en la figura, simplemente un muro, un tabique sanitario, para que me sirva para darle alimentación a la parte de la bacha de la cocina y a los artefactos sanitarios. Solamente se les colocaba un inodoro y una ducha, no existía el bidet, porque primero porque ellos no estaban acostumbrados muchas veces a una letrina y ya con eso era suficiente. Posteriormente ellos se dejaba el lugar listo para en un futuro si le querían incorporar el bidet. Pero son cosas como que la mejora tenía que venir de parte de ellos ante las necesidades nuevas que iba surgiendo dentro de la familia. Fíjense qué interesante esto. Eh, bueno, acá tenemos una vista de la terminación. Lo que el CEBE también hacía era el tema de las aberturas, que no era un detalle menor. Las aberturas tenían las siguientes características: eran completamente prefabricadas, se hacían en el mismo CEBE, incorporarle el vidrio, y fíjese la importancia que sean de hormigón y con estas características, porque eso también servía como elemento de seguridad.
Recuerden que la delincuencia siempre ha sido a lo largo de los años, tal vez ahora es mucho más, se visualiza mucho más, pero siempre existió. Entonces, para darle una seguridad a la vivienda, se fabricaban estos cerramientos que tenían justo la modulación de una de las placas y tenían esa dimensión, con un sistema de aberturas tipo balancín en algunos casos, o de abrir en otros, dependiendo, o vidrio fijo. Eso les servía para cerramiento de lo que era la parte de aberturas. ¿Van entendiendo hasta acá? ¿Se va viendo bien? Acá tenemos otras del sistema Veno, que es la misma aplicación, nada más que qué diferencia hay entre el Semilla y el Veno. Los dos son del SEBE, son prototipos realizados por el SEBE, pero en esto se usan los mismos paneles de cerramiento lateral para cerramiento de techo. En el anterior, en el Semilla, veíamos que le hacían como un encadenado y columnas metálicas, y posteriormente la colocación de las chapas. Fíjense acá cómo se arman en el piso. Ahí están tomando un operario, está tomando un futuro propietario, está tomando la junta de esos paneles, de una forma muy elemental, con elementos muy sencillos. Lo único que necesitaban eran las bovedillas que se colocaban en el piso sobre una base que podía ser nylon, y sobre eso se colocaban y se iban tomando la junta. Luego fíjense que también la parte de montaje la podían hacer manualmente. Eso también es una cosa muy interesante y muy importante, porque es una forma también de que se trabaje de forma en cooperación, los mismos vecinos, los mismos que van a habitar luego en ese barrio. Entonces también le da una participación al resto de los vecinos en la parte de montaje. Y bueno, ahí podemos ver, incluso estaba pensado no solamente para incorporar a los vecinos, sino también lo que vemos en la foto de abajo. La mayoría de los hogares está conformada por mujeres solas y niños. Entonces, muchas veces estas viviendas tenían que ser ejecutadas por las mismas mujeres con la ayuda de sus pequeños o de sus hijos adolescentes. Entonces, también los elementos tenían que ser lo suficientemente livianos, seguros, por supuesto, con las condiciones de confort que necesitamos para una vivienda, pero que lo puedan manipular personas como mujeres y niños, para darle una solución para que puedan todos acceder a este tipo de vivienda. Uno de los ejemplos de la implementación de esto es en la parte oeste de la ciudad de Córdoba. Fue la erradicación de Villa El Nylon, en la zona de Barrio Los Plátanos, entre los años 1975 y 1978. Esto fue hecho con paneles de cerramiento también del mismo tipo, con las tejuelas y nervios y juntas de hormigón. Este no es con chapa, en otro se hizo con chapa. Se hizo como una mixtura de distintos elementos. Esto dio muy buen resultado, y la particularidad que tuvo, que se fue emplazando estas viviendas en terrenos baldíos dentro de un barrio que ya estaba poblado, que estaba o sea, ocupado en su totalidad, y era como insertarlos a una clase media, insertarlos dentro de un ambiente con una categoría mejor, no aislarlos, sino incorporarlos dentro de otro tipo de urbanización. Muy interesante este trabajo. Otro trabajo que fue anterior a este que acabamos de ver de Barrio Los Plátanos es el CEP, en la zona también suroeste de la ciudad de Córdoba. En esa época había mucha
mucha acción por parte de movimientos socialistas, pero movimientos socialistas no de la política como se entiende en este momento, sino realmente arquitectos, jóvenes arquitectos que habían recorrido el mundo y habían visto cómo había sido una solución posible posguerra, la prefabricación, y quisieron implementarlo en nuestro país. El CEP es una que era para los empleados públicos de Córdoba, era una de las alternativas. Estos lo trabajaron con módulos tridimensionales, que acá está ya intervenido. Si ustedes pasan está atrás del ICI de Barrio Jardín. Si ustedes pasan por esa zona van a ver, a lo mejor no lo pueden visualizar, y hay otros sectores que sí se puede ver casi en estado original. Esos módulos eran viviendas en altura, y cada uno de estos volúmenes que nosotros podemos visualizar acá era un módulo habitacional que cumplía con todos los requisitos. Tenía un baño, una cocinita, y el resto era dormitorio. Y todo eso se hacía en fábrica y solamente se hacía el montaje en obra. Ese módulo tridimensional traía incluso las aberturas, que las aberturas con la particularidad que eran tipo guillotina, es decir, que ustedes levantaban y bajaban, y estaba incorporado dentro del módulo, o sea que ya venía con la abertura incorporada. Fíjense que en estos dos trabajos vemos más o menos no solamente atender una problemática, sino también hasta las soluciones mínimas, como son las aberturas. En el caso anterior vimos de hormigón, ahora vemos, esto era de chapa, pero incorporadas a este módulo de paneles de hormigón que era tridimensional. Es otra de las alternativas. Y esto se hizo en todo Latinoamérica. Esto fue un desarrollo que vino y revolucionó todo Latinoamérica. Esta es la lechería en Venezuela. Es un complejo de vivienda también modulado, tridimensional, donde cada uno de estos volúmenes está hecho con placas de hormigón macizo, y se iban haciendo por volúmenes y dándole esta forma. Después también se trabajaba la arquitectura. En todas se trabajaba la arquitectura, o sea, lo que se buscaba es que también arquitectónicamente estas viviendas fuesen agradables a la vista, o sea, que tuviesen esa impronta de confort, y también que sean bonitas a la hora de visualizarlas. Bueno, se hicieron en todas partes, como les decía, en toda Latinoamérica. Esta es una en Venezuela. Ahí podemos ver el trabajo con los colores, muy similar a lo del CEP, porque el CEP tenía esas coloraciones entre amarillo, verde, los colores que se usaban en la época. Posteriormente no tuvo nunca más mantenimiento, por eso, sin embargo, las viviendas hasta hoy se utilizan como tal, y son viviendas que no han sufrido grandes daños a pesar del paso del tiempo, y con cero de mantenimiento. Eso también es importante resaltarlo. Bien. Luego se paralizó todo lo que es vivienda social, dejó de existir organismos como el IPB, que impulsaba estos planes de vivienda en diferentes barrios, para diferentes sectores, organismos, distintas organizaciones. Y lo último que tenemos como implementación de vivienda social en Córdoba es lo que se hizo entre los años 2000 y 2005, que son las ciudades pueblo, que son la ciudad de los sueños, la ciudad de los niños, la ciudad de los cuartetos. Esto tuvo una idea de darle una solución a en distintas villas de emergencia que había en el sector céntrico de la ciudad, y llevarlo hacia otros sectores menos poblados. Pero ¿qué pasó? No se atendió la problemática social. Entonces, ¿qué hicieron? La mayoría abandonaron o las vendieron a muy poco,
al poco tiempo que se instalaron. ¿Por qué? Porque estaban alejados de la zona donde trabajaban. Estamos hablando en un periodo donde había mucho trabajo todavía, no estaba este nivel de pobreza, la gente tenía otro concepto todavía del trabajo y demás. Pero ¿qué pasó? Los que quedaron, los que fueron comprando, prácticamente se volvieron a convertir en villas y muy peligrosas. Si bien estaba implementado comisarías, centros de atención, escuelas y demás centros dentro de los barrios, al poco tiempo se dejaron de prestar los servicios, entonces tampoco les servía la parte que eso también hay que atender, dónde van a ir a la escuela, a cuánto les queda una escuela, un centro de salud primario, un centro de salud especializado, eso también es importante a la hora de planificar una urbanización. Bueno, esto la verdad que de prefabricado tuvo poco, eran ladrillos de bloque con distintos colores, solamente el cerramiento de techo eran paneles premoldeados, es todo lo que tenía, pero digamos que el resto era de construcción tradicional. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito, no sé si quieren hacer alguna pregunta, ¿quedó claro el tema de la vivienda social? Sí, profe, quedó claro. Bien, ¿tienen algo para decir con respecto a eso? ¿Qué opinan ustedes? Profe, sí, ¿quién financiaba todo esto? Había, o sea, venía todo el gobierno, o sea, todo lo que era promoción social. O sea, el gobierno tenía una política de vivienda social que a su vez la llevaba cada provincia, pero todo era con fondos públicos. O sea, ahí iban nuestros impuestos en aquella época. O sea, le daban casas gratis. No, no le daban casas gratis. O sea, este fue el mayor desarrollo. Ellos pagaban con trabajo, con horas, con materiales. El casas gratis fue esto, fue sacar de las villas donde ahora hay emprendimientos privados, sacar de las villas como Villa El Pocito y demás, y llevarlos a otro lugar. Pero esto sí fue gratis y no se tuvo toda la atención que se tuvo en las otras implementaciones de vivienda social. El problema es mucho más complejo. Cuando uno busca dar una solución, yo creo que las políticas tienen que ser serias, tienen que ser estudiadas, no se puede improvisar. Se tienen que hacer con una sumatoria de gente entendida en la materia que pueda hacer desde lo tecnológico, urbanístico, arquitectónico, social, sociológico, psicológico, para dar una verdadera solución. Me parece que eso es lo que tenemos que nosotros pedir o exigir en los próximos años. La cantidad de gente que duerme, vive en la calle es impresionante. O sea, algo hay que hacer con esta situación. O sea, yo no creo que nadie elija esa situación tan precaria de vida. No creo. Yo creo que muchas veces no se les da las herramientas necesarias para que puedan acceder a una vivienda. Y bueno, y el gobierno tiene que facilitar. Tampoco me parece justo que se tomen terrenos privados y se hagan ocupas o se tomen casas para ocupas.
Me parece que también eso no corresponde. Yo creo que tiene que haber políticas sociales apuntando a dar una solución de vivienda, de hábitat a esta gente, a la gente que lo necesita en realidad. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y el Fondo Nacional de la Vivienda sigue existiendo ese organismo o ya lo disolvieron? El Creo que no FONAVI. está más en sí, creo que está dentro de lo que es acción social, pero no sabemos mucho cómo quedó todo eso. Ha habido muchas modificaciones en los últimos años, lo que pasa es que no se está haciendo absolutamente nada, o sea que ha quedado como figurativo todo. Sin embargo, los aportes, o sea, las partidas presupuestarias siguen circulando como si nada. Bien, me parece que es como algo como para pensar. Yo simplemente se los planteo para pensar qué solución se le puede dar a todo esto y desde qué lugar se le puede dar una solución. Coincido con ustedes que no hay que regalar nada, que el esfuerzo y el mérito vale, que tiene que ser así, coincido en eso. Bueno, pero ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo hacemos? Lo importante es hacer algo, no quedarse en el discurso, en la palabra, o sea, tratar de dar solución a todo esto. Bien, vamos a ver ahora un poquito de lo que son las corrientes arquitectónicas. Básicamente les quiero mostrar cómo el concepto de corriente o idea arquitectónica que yo he venido haciendo hincapié desde el principio es importante a la hora de pensar en sistemas prefabricados, porque no solamente tiene que ver con el gusto, sino que yo tengo que adelantarme a lo que va a venir. Los grandes inventores, la ventaja que han tenido es que han podido ver con mucha antelación una evolución de la sociedad que el común no la ve. Ese es lo que los hace que sean diferentes en cuanto a su mentalidad. Y bueno, la arquitectura no escapa a eso, o sea, la arquitectura también está involucrada en eso. Y esto es lo que les voy a mostrar ahora, este ejemplo, es una casa experimental que estuvo acá como muestra en el Parque Sarmiento, en el Museo Carafa. Estuvo mucho tiempo, como 2 o 3 meses, la pusieron como muestra de el arquitecto Hiroshi Hara. Una casa que tenía una particularidad. Esta vivienda experimental se hizo en el 2000. Cuando yo les hablo del 2000, apenas accedíamos, la mayoría de nosotros, a Internet, y era a través del teléfono. O sea, tenemos el router y todo lo demás. Nada de lo que si ustedes se imaginan de lo que es ahora, ¿no? Y fíjense el concepto de hábitat que tiene de la vivienda, además de los materiales, los colores, las texturas y cómo lo trabaja, el concepto que él se basó fue del chat. ¿Y por qué digo del chat? Porque era cuando uno se conectaba y se desconectaba, o sea, estar o no estar, esto que estamos en línea, no estamos, o quiero que me vean o quiero que no me vean. Y eso lo llevó a la vivienda. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque todos son espacios de uso común, por ejemplo, el estar, la cocina-comedor, vinculados a través de rampas o puentes, la que está en la parte del nivel superior. Hay un patio cubierto, una zona de estar, y la parte del dormitorio del padre, vinculado a través de un puente para el dormitorio de la madre, y aparte que se tiene que acceder por la planta baja, el dormitorio de los hijos. Esto de cuando yo quiero me vinculo y cuando yo no quiero no me vinculo. Es el concepto de diseño. Estoy hablando en los años
1998, 1997 y se trajo en el 2000 acá y se lo tuvo en exposición. Fíjese lo importante que es esto de tener ese concepto y hoy, si uno lo ve en la actualidad, eso es un poco lo que pasa en la familia, en los espacios, o sea, esto que dice mi hijo adolescente se la pasa todo el día en su cuarto. Y bueno, es como marcar un territorio, es mi espacio, es mi lugar, yo acá trabajo, yo acá juego, yo acá miro tele o estoy con el celular, y cada uno es como que quiere ese espacio. Y hay un momento que se juntan o porque van a cenar o porque tienen ganas o necesidad de juntarse realmente y están y conviven y tienen un espacio en común. Pero esta idea de veíamos cómo lo habíamos subordinado por los años 20 a la vivienda, cómo Hiroshi Hara piensa en un mecanismo desmembrado en la vivienda. Es muy bueno a entender la arquitectura, o sea, el concepto de diseño tan transgresor para la época que se estaba en los años 2000. En cuanto a los materiales que se utilizaron placas de hormigón preensambladas, una estructura metálica para todo lo que era entre pisos, pasarelas, rampas a nivel de planta baja y estructura de madera para todo lo que eran los puentes, los pergolados, o sea, materiales nobles, hormigón, metálico, madera, y la utilización de diferentes colores como parte de las texturas y de la impronta arquitectónica también, o sea, que no fuese algo simplemente elementos vinculados, aislados y nada más. También se trabajó con los colores, por eso ustedes pueden ver acá diferentes vistas con los diferentes colores de cada uno de esos lugares, de esos habitaciones. Fue muy interesante, o sea, recorrer esa vivienda en ese momento que realmente fue muy innovador lo que trajo. No sé si les gusta. Acá se puede apreciar lo que es la planta baja, ahí tenemos el puentecito de la habitación del padre que vincula con el de la madre, el patio techado en planta baja y la habitación de los niños en planta alta. Acá se puede ver en un corte cómo se trabajó. Bueno, acá obviamente que se trabajó con las pendientes que tiene propias del lugar de emplazamiento donde se puso, cómo se lo adaptó al terreno, jugando también con esas pendientes que tenía. Esto fue en el Museo Caraf. Y el trabajo de contraste, de colores, de distintos colores, bien potentes, bien dinámicos, para que eso diera una representación arquitectónica importante, sobresaliente, y bueno, no sé si les gusta, pero es muy interesante, por eso se los traje. Acá tenemos una parte cuando estaba en proceso de ejecución, ahí podemos ver algunos de los paneles metálicos y los de hormigón en la parte baja. Después podemos ver algunas de las perfilerías, hay columnas de hormigón también, pero todo era para ensamblar y hacer el montaje en el sector. Bien. Lo que vamos a ver ahora es una vivienda bioclimática del arquitecto Garrido, es un arquitecto español. Él recuperó en parte toda esta idea de trabajar con las corrientes de aire, reutilizar el aprovechamiento del aire, los volúmenes, la implementación de la ubicación de la vivienda para que tuviese la mejor incidencia solar, el aprovechamiento del agua de lluvia, un poco lo que, digamos, resumido en una vivienda, aprovechar todo eso emplazado en una zona de Madrid, esta vivienda experimental.
con las características de que él lograba una circulación a lo largo de toda la vivienda las 24 horas. Y esa circulación a través de sistemas de vaivén, como se utilizaban antiguamente, que lo utilizaban los ingleses, se abre una especie de compuerta y hace que las corrientes de aire sean hacia un lado o hacia el otro, dependiendo si es verano o es invierno. Eso permitía aprovechar el aire cálido para que ingrese en el invierno y aprovechar el aire fresco para que ingrese en el verano. Por otro lado, también la utilización de los paneles solares. Esta es del 2008-2009, que este prototipo de vivienda todavía no estaban en gran desarrollo en vivienda individual los paneles solares. Entonces era como bastante innovador. Vamos a ver si tenemos otra vista. Bueno, ahí tenemos otro corte. Generar una cámara de aire entre la estructura de fundación y lo que es el piso, la famoso piso flotante, que no es tal, sino que con cámaras de aire. Bueno, eso permite aislar al piso del suelo y por lo tanto las condiciones, tanto en verano como en invierno, en las épocas extremas, también ayudan a que sea más agradable la sensación y tenga mayor calidez o sea más fresco si se trata de que es el verano. Tenía mucho que ver la orientación en cuanto a la iluminación, rayos solares y demás para lo que son los paneles, y también la creación de muros verdes y techos verdes. O sea, empezaron con toda esta corriente que, bueno, que recién hablábamos acá con una de las compañeras, la utilización, el mantenimiento. Bueno, esto era todo todavía experimental. Hoy se sigue utilizando, se utiliza mucho, pero bueno, hay que saber porque esto facilita también esas corrientes de aire, pero hay que saber que también tiene un alto mantenimiento. Eso no es que sea malo, se lo puede utilizar, pero bueno, saber que eso por ahí para una vivienda no es específicamente lo más aconsejable. Sin embargo, él, en base a estudios, el arquitecto Garrido lo que pudo hacer es trabajar mucho lo que es corrientes de aire, tanto en verano como en invierno, y eso aprovecharlo para acondicionar en el interior de la vivienda. También se los traje porque me pareció sumamente interesante. Ahí vemos otra vivienda, se me pasó, otra vivienda ecológica del arquitecto Garrido. Bueno, ahí estamos viendo estos muros verdes y techos verdes para el paso del aire. Esto, bueno, para que ustedes vean. Después yo difiero un poco con el tema del mantenimiento, pero bueno, es algo que en ecología se ha utilizado y se ha implementado. Luego está esto que es la construcción en 3D. Esto, por supuesto, en los Emiratos Árabes no podía ser de otra manera. Bueno, estas son unas oficinas construidas en los Emiratos Árabes con una impresora 3D, con volúmenes, una arquitectura muy de vanguardia, bastante simple. Bueno, es lo que la tecnología también los ayuda, o sea, pensar viviendas íntegramente realizadas, todo lo que es la envolvente a través de impresoras de 3D, para hormigón o para algún otro material nuevo. Sería fantástico si además pudiésemos aprovechar algún material, producto del reciclado. Bueno, esto es, digamos, lo último de lo último en tecnología a nivel de vivienda que se puede ver como aplicación.
También en Dubái, el arquitecto David Fisher, con la Torre Dinámica de Dubái. Este proyecto nació en los años 2000 y pensaban tenerlo terminado en el 2010. Es un proyecto que quedó, no se terminó, no sabemos por qué, pero bueno, no se terminó. La particularidad era que tenía una estructura central de hormigón. Ya se los voy a comentar un poquito para que no se haga tan largo, después total lo tienen para leerlo. Esperen. Una estructura central de hormigón hecha in situ, y a la cual se le iba adosando estos triangulitos que venían completamente listos desde fábrica, incluso el piso, las instalaciones, las aberturas, hasta el amoblamiento. Estos eran 80 pisos, donde había una parte de oficinas, una parte de para hotel, otra parte de departamentos. La característica que esto giraba en sí mismo, cada uno de esos pisos podía girar en una dirección completamente distinta, entonces eso le daba esa forma diferente, o sea, permanentemente la torre iba a estar cambiando de forma, o sea, su morfología iba a cambiar constantemente, iluminada además. Contaba con un sistema de generador de energía a través de paneles colocados en forma horizontal. Esa era la particularidad, que eran estos... esto no sé si alcanzan a ver si tengo otra foto, a ver si puedo... Tenía un sistema de generador de energía eólico, que eran como una especie, en vez de ser en forma vertical, lo que estamos acostumbrados a ver, era en forma horizontal. Entre piso y piso estaban las aletas de esos paneles eólicos. Además tenían paneles solares cada uno de los pisos, entonces tenían un aprovechamiento. Y esta torre no solo se autoalimentaba, sino que podía alimentar a 80 torres de la misma superficie. El sistema se llamaba Torre del Pescador porque se hacía como un sistema de anclaje, se llevaba completo el piso y se lo ubicaba se lo anclaba a esta torre estructural que era de hormigón in situ, que era el único elemento, digamos, estructural. Ya voy a ver si les muestro algunas fotos. Acá podemos ver cada uno de estos elementos. Era uno que se hacía íntegramente y después se llevaba al montaje. Fíjense en que tenía un sistema que ustedes llegaban con su propio auto a cada uno de los pisos. O sea, se llegaba en el auto, se ingresaba y ahí entraban al palier, y del palier a cada uno de los pisos. Ahí tenemos otro de los planos. Ahí tienen otro, que este es del hotel, de la parte del hotel. Bien. Bueno, esto es como para que tengan así un pantallazo de lo más precario que lo hemos visto con vivienda social, aplicado en vivienda prefabricada, hasta lo más, esto que puede ser lo que hemos visto de Fisher y de los Emiratos Árabes, donde se hacen con una tecnología impresionante, pero en todas las características de lo que es vivienda prefabricada es lo mismo. Como conclusión podemos decir que la prefabricación de los componentes y elementos constructivos en instalaciones diferentes al lugar del montaje no implica necesariamente el uso de materiales nuevos, podemos utilizar materiales reciclados. La combinación de diferentes materiales hay que procurar, lo vimos en el sistema Venus más prácticamente.
aplicar la tecnología de avanzada siempre que se pueda, en pos de mejorar todo lo que sea el ahorro energético, pensar en la producción en serie como alternativa para disminuir los costos, reducir los tiempos de espera, de acopio también, ir hacia una mecanización de las operaciones en cuanto al montaje, porque eso nos permitiría asegurarnos en todas las etapas operativas que se produzca correctamente la ejecución de la obra, y la implementación de todo lo que sean nuevas técnicas de gestión y producción, siempre atendiendo la condición del hábitat, siempre atendiendo que sea lo mejor para las condiciones de habilitabilidad del ser humano dentro de lo que es la vivienda, o sea, darle las necesidades básicas que tiene que tener la vivienda. ¿Estamos hasta acá? Ya estoy media mareada de tanto hablar. Chicos. Sí, profe, está claro. Sí, profe, Bien. quedó claro. ¿Ha quedado uno solo? ¿Han quedado dos? ¿Cuántos han quedado? No, estamos acá, profe. Estamos, profe. Bueno, Estamos, de los profe. ejemplos, ¿cuál les gustó? El primero. ¿A todos? ¿Han visto algo diferente, algo que les guste? ¿Algo que quieran comentar? Y lo que fue diferente fue el último edificio, ese que tenía hasta la cochera Fisher. en el piso. Sí, Algo muy diferente eso, que no se ve nunca. Sí, ese, Sí, eso lo pueden googlear porque eso está todo en internet, pero no se terminó, no sé por qué no se terminó la obra, no sé qué problemas hubo. También en los Emiratos Árabes. Ahí se aplica todo lo más caro, lo mejor, está bueno para verlo. ¿Qué les pareció el sistema Veno, por ejemplo? El tema de la cáscara, de darle una solución, que ellos solo vayan tabicando, ¿qué opinan de eso? Profe, como una solución rápida está bien, pero si ocurre algún tipo de sismo, no sé, ¿vendría abajo? No, porque están vinculados los elementos. Fíjate vos que nosotros tuvimos un sismo importante en el año 78 que dio origen a todo lo que es la reglamentación sismo resistente y ninguna casa se cayó, porque no tenían ni siquiera columnas ni vigas, tenían un buen encastre. El ladrillo estaba bien trabado, como se dice, entonces eso permitió que nada se cayera, no hubo ni siquiera, hubo grietas, fisuras en algunas viviendas, pero ni siquiera se dañaron los edificios y no tenían ni vigas ni columnas. O sea que para que se den una idea que el tema del sismo tiene que ver con, si ustedes hacen vigas y las cortan para pasar un caño, vigas que están vinculadas, y es lo mismo que nada. O sea que por ahí pasa más, o sea, yo muchas veces le he dicho a gente que se tiene que construir y que en otra época, ¿no? Ahora tenemos que presentar los planos y todo. Y bueno, si no tenía para las estructuras, que haga una buena traba en la mampostería y ya está. O sea, no es necesario. El tema sísmico hoy sí, ya cada vez tenemos mayores sismos, mayor incidencia de sismos, entonces bueno, hay que respetar toda la reglamentación, pero muchas veces pasa más por la técnica de construcción y esta está aprobada, incluso cumple con la normativa. Ya lo vamos a ver cuando tengamos que analizar distintos sistemas, uno de los que vamos a ver que cumple con las normas y que no. Que eso lo vamos a ver la clase que viene. Perfecto, profe. Bueno, dejamos acá entonces. Bueno, profe, dale. Listo, los estamos viendo. Los vamos a ver por esta misma sala, la clase que viene, y ahí empezamos con el TP1. Perfecto. Ok, profe. Perfecto, profe. profe. Muchas Que anden gracias. bien. Adiós, los Chao. vemos. Chao, profe, hasta luego.
Adiós.